El ser humano en la modernidad. La filosofía comenzó interesándose por la naturaleza. En ese contexto, el ser humano era un ser natural más, entre otros. Posteriormente, el centro de atención se desplazó hacia la sociedad y el ser humano pasó a ser un ciudadano. Luego, durante la Edad Media, el interés filosófico giró en torno a Dios y el ser humano fue concebido como criatura divina. Durante el Renacimiento se produjo un cambio radical en el enfoque y el ser humano sin más se tornó un protagonista absoluto de la reflexión filosófica. El Renacimiento supuso el final del sometimiento del hombre a una instancia superior, ya sea social o divina. Esta liberación afectó al ser humano no solo como objeto de conocimiento, sino como realidad misma. La primera de las tres humillaciones a las que se vio sometida la humanidad, la humillación cosmológica, generó una especie de reacción de orgullo en defensa de la dignidad humana. No necesitamos que nuestra condición se vea adornada externamente con glorias o puestos especiales. Ella misma vale por lo que es y merece una atención y un reconocimiento especiales. El humanismo renacentista. El humanismo fue un movimiento cultural característico del Renacimiento, gracias al cual se produjo una renovación del pensamiento mediante la recuperación de los autores clásicos. Para los humanistas, la verdadera comprensión del ser humano se realiza a través del conocimiento de sus productos culturales. Dentro de ellos debemos distinguir entre las disciplinas que buscan una utilidad pragmática, práctica, y aquellas que estudian al hombre en lo que posee de más específico. El cultivo de estas últimas, es decir, la retórica, la poesía, la historia o la filosofía, es el mejor modo de conocer y potenciar la naturaleza peculiar del ser humano. Pero el objetivo no es meramente contemplativo. También se debe perseguir un cambio real de la percepción que el ser humano tiene de sí mismo. Los humanistas constituyeron un número heterogéneo de pensadores con doctrinas muy dispares. A pesar de ello, encontramos algunos rasgos comunes en su concepción del ser humano: el antropocentrismo, la confianza en las capacidades humanas, y el individualismo. Antropocentrismo. El ser humano se constituye en principal centro de interés de la reflexión filosófica. Confianza en las capacidades humanas. Se reivindica el valor y la dignidad del ser humano como ser capaz de diseñar y ordenar su propia existencia de forma independiente. Individualismo. Se fomenta la capacidad creativa, se valora la originalidad y se estimula la expresión de la subjetividad a través de la manifestación de las propias opiniones y emociones. El racionalismo. Junto con el humanismo, el otro gran fenómeno cultural que se produjo durante el Renacimiento fue el nacimiento de la ciencia moderna. El impulso que recibió el conocimiento de la realidad influyó de manera decisiva en el pensamiento filosófico del siglo XVII. Los filósofos de esta época pusieron todo su empeño en averiguar las causas que habían hecho posible este gran avance, de modo que pudiera hacerse extensivo a otras áreas de conocimiento. Surgieron así el racionalismo y el empirismo. Para los racionalistas, la clave se encontraba en el correcto uso de la razón. Para los empiristas, en cambio, lo fundamental era no traspasar los límites de la experiencia. De estos dos enfoques nacerán dos concepciones contrapuestas
no solo del conocimiento, sino también del ser humano en general. El reconocimiento de la importancia de la razón llevó a René Descartes, uno de los principales pensadores racionalistas, a concebir al ser humano como un compuesto de dos realidades heterogéneas, el alma y el cuerpo. Esta distinción no era nueva, pero la radicalidad con la que el filósofo francés la planteó sí la fue. El ser humano individual no es una sustancia única, sino un compuesto de dos sustancias completamente distintas. El cuerpo es una máquina sometida a leyes mecánicas que determinan todas sus acciones. El alma es pensamiento que se despliega de forma autónoma e independiente. La distinción radical entre cuerpo y alma sirvió a Descartes para solucionar un problema, pero al mismo tiempo le generó otro nuevo. El problema resuelto. Le permitió ofrecer una explicación de la existencia de la libertad humana, al tiempo que mantenía el carácter determinista del mundo material exigido por la nueva ciencia. De acuerdo con la física moderna, la materia está sometida a leyes que hacen posible que acontecimientos futuros puedan ser predichos sin margen de error. Sin embargo, los seres humanos somos conscientes de nuestra libertad en la toma de decisiones. Por tanto, concluye Descartes, el único modo de explicar la dualidad entre cuerpo y mente es admitiendo la existencia de dos ámbitos claramente diferenciados, uno material y otro espiritual. El problema planteado. La necesidad de buscar una explicación de cómo se comunican el alma y el cuerpo. Por ejemplo, cuando pensamos mover el brazo derecho, este se mueve. ¿Cómo es posible que un pensamiento de nuestra alma acabe produciendo efectos en nuestro cuerpo? ¿Cómo y dónde se produce la conexión entre cuerpo y alma? Descartes no encontró una respuesta adecuada para estas preguntas. El filósofo racionalista Blaise Pascal también admiró la capacidad que posee la razón humana para conocer y comprender la realidad, pero a su vez se sintió impresionado por una idea que nació a partir de la revolución de Copérnico, la idea de infinito aplicada a la realidad en su conjunto. La razón humana es muy poderosa, pero ante la evidencia de la infinitud debe reconocer su limitación. Para Pascal hay conocimientos que la razón no puede llegar a comprender y que solo están al alcance del ser humano por la vía de la intuición emocional que él vincula con el corazón. Este filósofo francés sostuvo que la condición humana es esencialmente paradójica y la intuición emocional nos muestra esa paradoja. Cada ser humano individual es infinitamente grande e infinitamente pequeño. Su pequeñez se pone de manifiesto en la fragilidad que hace que pueda morir en cualquier momento. Su grandeza brilla cuando comprendemos que por grande que sea la fuerza de la naturaleza que lo mate, él es más grande porque es consciente de su muerte, mientras que aquello que lo mata no es consciente de que lo mata. El empirismo. Los principales representantes del empirismo de los siglos XVII y XVIII fueron Thomas Hobbes, John Locke y David Hume. Los empiristas rehusieron a dar una respuesta a la pregunta retórica sobre la esencia del ser humano. En su lugar, trataron de resolver el problema práctico de determinar las posibilidades y los límites de nuestro conocimiento de la realidad y de nuestra acción moral y política. El principal interés de Hobbes fue hallar la forma de gobierno más adecuada para las sociedades humanas. Esto lo llevó a preguntarse por cómo eran los seres humanos antes de vivir en sociedad. Hobbes llegó a la conclusión de que si no se nos ponen trabas,
somos unos seres egoístas y violentos. Esta condición hace que la vida de los seres humanos, anterior a su integración en la sociedad, sea extremadamente peligrosa, una especie de lucha de todos contra todos. La sociedad vendría así a cubrir una necesidad imperiosa de paz y seguridad a quienes vivían en estado salvaje. Locke, al igual que Descartes, estuvo especialmente interesado en el problema de la libertad humana, pero su enfoque fue completamente diferente. A él le interesaron las condiciones en las que se desarrollan la libertad moral y la libertad política, y no el problema metafísico de la existencia del libre albedrío. En términos morales, el ser humano es libre y puede decidir cumplir sus deseos o contenerlos tras examinar las consecuencias negativas que en determinadas circunstancias puede acarrear darles cumplimiento. En términos políticos, Locke defiende la necesidad de que el individuo no renuncie a la libertad que le corresponde por naturaleza. La única parcela de libertad que considera que debe ser cedida a la sociedad se corresponde con la capacidad de defender los propios derechos cuando son violados. Para evitar los enfrentamientos violentos, la sociedad debe dirimir los conflictos y defender los derechos de sus ciudadanos. Hume persiguió un objetivo diferente, del que había guiado a Locke. Su empeño consistió en elaborar una ciencia sobre la naturaleza humana, del mismo modo que Newton había edificado la ciencia sobre la naturaleza en general. La idea básica era aplicar al conocimiento del ser humano el mismo método experimental que tan buenos resultados había dado cuando se aplicó al conocimiento de la naturaleza en su conjunto. Hume llegó a la conclusión de que en el ser humano tienen mayor importancia los elementos irracionales que los racionales. Esto se pone de manifiesto tanto en el ámbito del conocimiento como en el de la acción. Ámbito del conocimiento. Aunque aquí la razón desempeña un papel fundamental, Hume sostuvo que los fundamentos últimos del conocimiento humano se encuentran en la creencia de que la naturaleza se comporta de manera uniforme. Esta creencia carece de base racional, pues no hay argumentos que la respalden más allá de la costumbre de ver repetirse un mismo fenómeno natural siempre del mismo modo. Ámbito de la acción. Está formado por los sentimientos y las emociones que nos empujan a actuar de un modo u otro, o a apreciar o a despreciar las acciones de los demás. Los juicios morales surgen del agrado o desagrado que nos produce algún hecho y son los que orientan la acción. El fundamento de nuestras acciones morales no reside en la razón ni en los hechos, sino en las emociones. La ilustración. La época moderna alcanza su culminación con la Ilustración. Al igual que el humanismo renacentista, los ilustrados no solo pretendían conocer la auténtica esencia humana, sino también elevar su autonomía, su autoestima y su nivel cultural para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. El pensamiento ilustrado presenta las siguientes características. Confianza en la razón humana. Los males que aquejan a la humanidad tienen su origen en un insuficientemente uso de la razón. Kant sostuvo que la mayoría de los seres humanos renuncia a usar la razón por pereza o cobardía. Esto permite que aquellos que sí hacen uso de ella se aprovechen de su situación de ventaja. Si se revierte esta situación y se promueve el uso libre de la razón, se acabará con esa desigualdad y todos se beneficiarán de un mayor y más rápido desarrollo. Existencia de derechos humanos universales. Los ilustrados defendieron fervientemente la existencia de una legalidad
que tiene su origen en la naturaleza y que dota a todos los seres humanos de unos derechos básicos que nos hacen a todos iguales. Importancia de la educación. Resulta necesario realizar una gran labor pedagógica que permita que los seres humanos utilicen la razón sin temor. El fruto más conocido de esta tarea es la elaboración de la primera gran enciclopedia publicada por Diderot y D'Alembert entre 1751 y 1772. Idea de progreso, la tesis de que la humanidad, guiada por una correcta utilización de los avances científicos, puede y debe progresar, constituye una convicción que orienta todo el programa filosófico y filantrópico de la Ilustración. Jean-Jacques Rousseau, uno de los más importantes representantes del movimiento ilustrado, no comparte algunas ideas sobre el ser humano que tenía el resto de los autores. Para él no hay motivos para depositar una confianza ciega en el poder de la razón humana, y menos aún para pensar que el progreso de la humanidad es una realidad incuestionable e imparable. Según Rousseau, los seres humanos, antes de que se constituyeran las sociedades actuales, eran unos seres bondadosos que vivían en armonía con la naturaleza. La institucionalización de la propiedad privada provocó la pérdida de la inocencia y la aparición de conflictos.